Bueno, buenas tardes con todos los presentes en esta sala. Mi nombre es Carolina Medina, asesora educativa responsable el día de hoy de darles la bienvenida a este seminario web Golpe de Calor en el Trabajo, el cual es una antesala al diploma que se iniciará el día de mañana, martes 13 de febrero, eh, que se denomina Higiene Ocupacional y Monitoreo de Agentes Ocupacionales a cargo del ingeniero Félix Rodríguez. Bienvenido, ingeniero. Entonces, después de esta bienvenida, les doy el pase para que podamos iniciar ese seminario web. Bueno, ante todo, buenas tardes. Presentarme, no sé, ¿se me escucha bien? Sí, sí, se le escucha. ¿Se me logra ver? Sí, ingeniero, todo correcto. Ok. Ok. Bueno, ante todo, buenas tardes. Darles la bienvenida a este seminario web titulado Golpe de Calor en el Trabajo. Bueno, en primer lugar, agradecerles por su participación. Como justamente mencionaba la señorita, esta es una antesala a un curso eh, destinado a lo que es higiene ocupacional. Es un curso muy interesante, es un curso muy amplio, tiene muchos temas de interés. Lógicamente que el curso lo vamos a tratar netamente los tópicos principales, pero en realidad es un curso que nos va a dar una amplia visión de lo que debe de realizarse dentro de lo que es la higiene ocupacional en el trabajo. Bueno, ya iniciando lo que es el seminario web, vamos a proceder en este caso a iniciar lo que es el tema correspondiente, que es golpe de calor. Bueno, ante todo presentarme, bueno, yo soy el ingeniero Félix Rodríguez, soy ingeniero industrial de profesión, tengo el grado de maestro de salud ocupacional y también la maestría en gestión de los servicios de la salud. Bueno, tengo estudios de segunda especialidad en ingeniería de seguridad industrial y higiene ocupacional. Asimismo, bueno, tengo estudios de diplomado en supervisión industrial, seguridad ocupacional, medio ambiente. Tengo actualmente el cargo de auditor líder de ISO 45001, versión 2018. Bueno, ahorita estoy trabajando para una empresa certificadora. Asimismo, tengo la autorización del Ministerio de Trabajo para hacer justamente las inspecciones de seguimiento en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, inspector acreditado en seguridad en edificaciones y asimismo en evaluador de riesgos originados por fenómenos naturales. Como verán, casi toda la experiencia que yo tengo va orientada específicamente a lo que es salud ocupacional, seguridad industrial, higiene ocupacional, ¿no? Entonces, ese es el mundo donde, bueno, he sabido desarrollarme hasta la actualidad. ¿Ok? Bueno, eh, como le mencionaba, lo que vamos a ver ahora es un tema relacionado a lo que es golpe de calor. ¿Ok? Previo, antes de ingresar a lo que es las definiciones y las partes teóricas, me gustaría mostrarles un pequeño video, robarles unos minutitos, para poder introducirnos al mundo de lo que es, en este caso, el golpe de calor. Un momentito, por favor. ¿Logran ver la pantalla? Es una pantalla rosada. ¿Se ve? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí Ok, se ve. vamos a empezar. Sofocante y temperatura elevada, más de 40 grados. Segundo nivel, debilidad muscular y calambres, dolor de cabeza,
pulso fuerte y acelerado y dolores de estómago. Tercer nivel, agotamiento, náuseas o vómitos, confusión y desorientación, pérdida de conciencia o delirio, desmayo o incluso coma. ¿Qué hacer para prevenir? No realices comidas copiosas y bebe periódicamente agua, haciendo pausas en el trabajo para hidratarte. Protégete del sol con una gorra, sombrero o pañuelo. Y si tu trabajo te lo permite, usa gafas con absorción de rayos ultravioletas. Usa crema con filtros solares. Utiliza ropa cómoda, ligera y de colores claros. Lleva una botella de agua mineral siempre contigo. Te ayudará a recordar que tienes que beber regularmente agua. No trabajes sin camisa bajo el sol, ya que ésta retiene la humedad y además protege la piel de los efectos perjudiciales del sol. Evita realizar trabajos en solitario. Si es inevitable, mantén informadas a las personas de tu entorno de tu ubicación. No esperes a tener sed para beber agua. Esta sensación es ya un sistema de alerta que nos indica que nuestro cuerpo está deshidratado. Reduce el esfuerzo físico intenso durante las horas más calurosas del día. No dejes que el golpe de calor afecte a las personas que trabajan contigo. Recomiéndales cada 15 o 20 minutos que beban agua y distribuiros las tareas que impliquen un mayor esfuerzo físico o de exposición al sol. ¿Cómo actuar ante un golpe de calor? En primer lugar, avisa a los servicios sanitarios. Coloca a la persona afectada en un lugar fresco y aireado y túmbala. Enfríale la piel aplicándole compresas o paños de agua fría en cuello, ingles, axilas y cabeza. Debemos bajar la temperatura hasta los 38 grados centígrados. En caso de no conseguirlo en menos de 2 horas, el riesgo de muerte aumenta en un 70%. Abanica al afectado para refrescarle la piel. Retírale las prendas innecesarias y mantén libres las vías respiratorias. Y no abandones nunca al afectado hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Agua mineral natural. Origen del bienestar. Pura y sana desde su origen. 100% natural. Sin cloro. Sin tratamientos químicos. Y 0 calorías. Instituto de Investigación, Agua y Salud. Bueno, como lo han visto, esto es un resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy, justamente. Es un resumen de todo lo que vamos a hablar sobre lo que es el golpe de calor. Vamos a hablar un poquito de lo que es el estrés térmico y, bueno, algunos derivados de esto, como es el síncope de calor. Bueno, estamos en fechas calurosas, justamente, donde se han suscitado una serie de accidentes en las diversas actividades laborales, sobre todo en el sector construcción, en el sector metalúrgico. Se han presentado estos temas. Entonces, es algo que nosotros como prevencionistas, como inspectores, como vigilantes de lo que es la seguridad industrial, lo que es salud ocupacional, tenemos que tener un conocimiento mínimo sobre qué es, cómo actuar, qué cosa es lo que nosotros debemos de evaluar y sobre todo cómo nosotros debemos de participar activamente con la finalidad de disminuir o reducir este tipo de agentes o este tipo de daño. ¿Ok? Bueno, para iniciar vamos a hablar sobre unas definiciones básicas. En primer lugar, ¿qué es un golpe de calor?
El golpe de calor lo vamos a definir como la temperatura corporal por encima de los 39 grados centígrados. ¿Ok? El cuerpo humano funciona de manera regular entre los 37 y los 37,5. Cuando ya hablamos de 38 grados, hablamos ya de una calentura y posteriormente, si hablamos fisiológicamente, ya hablamos de fiebre, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos esa temperatura interna, sino estamos expuestos a esa temperatura? ¿Sí? Para nosotros una temperatura normal, estamos hablando entre 21, 22, 23, 24 grados centígrados, que es lo que el cuerpo humano puede desarrollar sus actividades de manera regular, de manera normal. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros, como trabajadores, estamos expuestos a temperaturas que ya están superando los 30 grados, 31 grados, ya nuestro cuerpo empieza a tener ciertos efectos. Y cuando ya supere los 35 grados de temperatura externa, ya empieza lo que es la disfuncionalidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que el cuerpo humano empieza a tener una serie de alteraciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, asimismo, lo que también tenemos que tener en cuenta es que el golpe de calor siempre va asociado con la actividad laboral. Mientras nosotros realicemos una actividad física fuerte, ¿qué pasa? Vamos a incrementar nuestra temperatura corporal. Y al incrementar esta temperatura corporal, vamos a generar estos efectos. Es por ello que nosotros, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que estar vigilantes de mantener la temperatura corporal. El cuerpo humano, el cuerpo humano, el órgano es un órgano por excelencia, sabio por excelencia, tiene un agente regulador de temperatura, que es el denominado el centro regulador, que es el hipotálamo. Claro. El hipotálamo, ¿qué cosa es lo que hace? Va a generar ciertos efectos en nuestro organismo, con la finalidad de ¿qué? De mantener equilibrada la temperatura, ¿cierto? ¿Cuáles son, en este caso, los efectos o las reacciones que genera el hipotálamo? En primer lugar, el sudor. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del sudor? La finalidad del sudor, ¿qué cosa es? Es elimina, es decir, secreta, ¿cierto? Sales electrolíticas a través, en este caso, de los poros de la piel. Claro. ¿Con la finalidad de qué? De que toda esta zona se empiece a refrescar y exista una superficie de contacto con ciertas características que va a generar ¿qué? Mayor frescura y va a tratar va a tratar de, ¿qué? De descender la temperatura. Entonces, cuando nosotros sudamos y viene una brisa, nosotros sentimos justamente esa sensación de frescura. ¿Y es por qué? Porque justamente nuestro cuerpo, ¿qué ha hecho? Ha eliminado, ha secretado estas sales electrolíticas y ha generado, en este caso, esta superficie con la finalidad de refrescar. ¿Ok? Asimismo, también el hipotálamo, ¿qué cosa hace? Hace de que nuestro corazón y nuestros músculos incrementen su intensidad con la finalidad de ¿qué? De que exista un mayor balance, va a incrementar en este caso los latidos cardíacos, va a incrementar en este caso la tonicidad muscular. ¿Por qué? Porque todos estos efectos que van a ocurrir van a generar de que el cuerpo trate de absorber mayor cantidad, es decir, mayor cantidad de frescura, se podría decir, con la finalidad de equilibrar esta temperatura. Bueno, ¿qué sucede ya cuando hay un exceso de calor? Entonces, cuando hay un exceso de calor, nuestro centro regulador, en nuestro organismo, ya no es suficiente. Y empiezan a haber ya efectos nocivos. Hay efectos nocivos. Entonces, estos efectos nocivos, ¿sí? al incrementar, de manera bruta los latidos cardíacos, vamos a aumentar el sistema respiratorio, la frecuencia respiratoria. ¿Qué cosa vamos a hacer? O sea, va a existir una
vasodilatación. ¿Y esto qué cosa va a generar? Va a generar que llegue menor cantidad de sangre a la zona cerebral, y vamos a poder tener unos efectos nocivos a nivel del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, y vamos a tener, en este caso, consecuencias considerables. Entonces, este es la importancia de conocer y de poder controlar, en este caso, todo lo que es el sistema de termorregulación. Perdón. ¿Cuáles son los factores de riesgo que una persona puede tener o que tiene cuando se enfrenta, en este caso, a una temperatura elevada? ¿Cierto? Entonces, si yo soy un trabajador, yo voy a estar predispuesto a tener un choque de calor, un golpe de calor, un shock térmico. En primer lugar, si yo soy una persona que consume alcohol, si yo soy una persona que tiene cierta insuficiencia cardíaca, que yo puedo tener cierto, cierta patogenicidad a nivel de corazón, si yo sufro epilepsia, si yo tengo principios o ya diabetes tipo 1, tipo 2, cuando tengo obesidad, y cuando hablamos de obesidad, ya hablamos es decir, no hablamos de sobrepeso, hablamos de obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, y estamos hablando de índice de masa corporal mayor a 30. Cuando yo tengo enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC, si tengo problemas respiratorios. Entonces, esos son mis factores de riesgo que van a incrementar o van a inducir que yo pueda tener un golpe de calor dentro de mis actividades laborales. Entonces ya tenemos que tener una visión como prevencionistas, que todo aquel trabajador que tiene estos factores de riesgo, nosotros ya debemos de saber que no son personal apropiado para realizar actividades a exposiciones de altas temperaturas. ¿Ok? Entonces, ya por acá manejamos nuestro primer factor. Asimismo, aquellas personas que consumen droga, ¿no? Si hablamos de la droga, ya hablamos de todo tipo de drogas, ¿no? De la cocaína, anfetaminas, aquellas personas que también consumen antihistamínicos, anticolinérgicos y algunos psicofármacos. Bueno, entonces, cuando existen estas condiciones, al final, ¿quién es el afectado? El afectado siempre va a ser, en este caso, el trabajador. ¿Ok? Si hablamos de salud ocupacional, hablamos de higiene industrial, nosotros nuestro punto de estudio, nuestro objetivo es el trabajador. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de enfocarnos siempre en el trabajador. Debemos de enfocarnos en sus condiciones. ¿Qué condiciones tiene? ¿Cuáles son en este caso, dentro de lo que son las condiciones de trabajo? Hablamos de espacios, hablamos de ventilación, hablamos de las características de la tarea que debe de tener, la, la ropa de trabajo o los equipos de protección personal, ¿ok? Las actividades, los horarios de trabajo. Entonces, todos esos factores también nosotros tenemos que ver con la finalidad de disminuir el efecto que puede ocurrir en el trabajador. Cabe mencionar también de que también tenemos que ver el factor de susceptibilidad. Es decir, todas las personas somos distintas y muchos tienen mayor resistencia que otros. Entonces, pero también siempre tenemos que ver la media o el estándar que nosotros podemos trabajar. Ok. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante en este caso la prevención? ¿Por qué es importante prevenir la enfermedad por calor? Siempre nosotros vamos a prevenir este tipo de enfermedad con la finalidad de ¿qué? De disminuir los accidentes laborales, más que las enfermedades. Porque la exposición al calor, más que una enfermedad, te va a producir un accidente. Porque es decir, en este caso es un efecto momentáneo.
Es un efecto en el cual se me va a originar de que esta persona en algún momento pierda su estabilidad, pierda en este caso su equilibrio físico y puede ocasionar un accidente. En algunos casos puede llegar a ser mortal, porque no va a tener reflejos, no va a tener, de repente, va a tener deficiencia en la visión, deficiencia en el equilibrio, deficiencia de repente en la estabilidad, y si está haciendo un trabajo delicado, puede generar hasta incluso un accidente mortal. Si hablamos de enfermedad, también. ¿Por qué? Porque recuerden de que el factor calor es un predisponente para algún tipo de enfermedades, como habíamos mencionado, algún tipo de enfermedades cardíacas, diabetes o alguna enfermedad pulmonar, y esto va a inducir a que se potencialice esta enfermedad previa. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Que también tenemos que ver que los trabajadores, cuando están expuestos al calor, ¿cierto? Cuando están expuestos al calor, pierden muchas veces la susceptibilidad o pierden muchas veces la motricidad fina. Y esto también puede originar de que la persona o el trabajador en este caso pueda de repente inducir, inducir a que pueda tener contactos a otras superficies calientes. Pongamos un trabajador que está trabajando en una caldera, que está trabajando en un horno, y esta persona, por estar en contacto con el calor, ya pierde justamente esa movilidad, esa motricidad fina o la agilidad, y puede, en este caso, sufrir un accidente o una lesión grave. El golpe de calor es un fenómeno que no se presenta de manera inmediata. Va presentando ciertas alertas, o nos va avisando, mejor dicho, como querramos decirlo. Entonces, nos va a avisar, no se presenta inmediatamente, se presentan por etapas, como habíamos visto en el video. Lo primero que nosotros vamos a sentir es incomodidad. Vamos a sentir una sensación de desagrado. Después vamos a empezar ¿a qué? A sudar. Vamos a empezar a sudar. Vamos a empezar a tener de repente calambres. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué me da calambre? Porque ya no me llega la suficiente cantidad de oxígeno a las partes distales. No hay esa tonicidad. Yo al sudar pierdo electrolitos, y al perder electrolitos pierdo sales minerales, y esas sales minerales son las que hacen las conducciones de los estímulos eléctricos. Entonces, vamos bien. También vamos a empezar a sentirnos fatiga, vamos a sentirnos acelerados. Nuestro corazón va a empezar a bombear más rápido. Entonces, nosotros, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a sentir una hiperventilación. Es decir, vamos a respirar de una manera acelerada. Ya me van dando síntomas. Y posteriormente ya empiezan los mareos, náuseas, vómitos, ya el desvanecimiento, y puede llegar a la muerte. Entonces, todas estas etapas no se presentan inmediatamente. Como hemos visto, y hemos visto en las noticias, ya este año ha habido ya una muerte por golpe de calor. Ha habido una muerte por golpe de calor. Pero para que haya existido esta muerte por golpe de calor, quiere decir ¿de qué? De que no se han tomado las previsiones, que la persona no ha seguido las indicaciones, o de repente tenía desconocimiento, ¿cierto? Entonces, he ahí los puntos críticos que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar ese tipo de percances por exposición a altas temperaturas. Entonces, si vemos que el golpe de calor está relacionado también con el esfuerzo físico.
no solamente hablamos de la temperatura exterior, sino también estamos hablando de la actividad, de la actividad. A mayor actividad, nosotros vamos a generar mayor temperatura. Es por eso, es por eso que cuando nosotros realizamos una actividad relativamente fuerte, tenemos que tener una vestimenta o un uniforme o ropa de trabajo adecuada. No sé si ustedes habrán escuchado de la famosa ropa técnica. La ropa, la ropa técnica, así como se redunda, técnica, es una ropa que ha sido diseñada especialmente ¿para qué? Para que ingrese aire y esa tela es permeable al aire, es decir, permite el intercambio gaseoso, permite el intercambio de temperatura, no permite de que la temperatura interna sea, en este caso, agreste a la persona, porque cuando hablamos de ropa técnica, hablamos de ropa para calor, ropa para frío, porque si hablamos del golpe de calor, también me puede dar un golpe de calor por frío. No solamente hablamos de altas temperaturas, sino de bajas temperaturas. Tengamos presente eso, porque así como hay hipertermia, temperaturas elevadas, también hay hipotermia, temperaturas bajas. ¿Ok? Entonces, es por eso que también tenemos que saber las características en este caso, del trabajo. Si hablamos de un trabajador de construcción, hablamos de un trabajador de construcción. El trabajador de construcción es una persona que tiene alta carga física. Sube, baja, levanta cargas, movimientos repetitivos, posturas forzosas. Dejamos la ergonomía por un lado. Pero ¿qué sucede? Justamente esa actividad física, ¿qué cosa hace? Hace de que se incremente su temperatura corporal. Pero ¿qué sucede? Si esta persona, y lo vemos nosotros con toda naturalidad, los trabajadores de construcción usualmente ¿qué trabajan? Trabajan hasta sin polo, trabajan en shorts, trabajan con... Y eso no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque están recibiendo energía radiante. Más bien ellos deberían estar protegidos con un polo de algodón les va a recubrir, les va a bloquear de cierta parte de la radiación UVB, UVA, pero también, ¿qué pasa? El algodón, ¿qué va a hacer? Se va a humedecer con el sudor de la piel. ¿Y qué cosa va a permitir? Va a permitir una retención, es decir, el polo de algodón va a retener, en este caso, el sudor y va a generar una superficie más fresca. ¿Me dejó entender? Entonces, esa es la finalidad. Pero si ellos no usan un polo de algodón, utilizan esos polos, disculpen la palabra, futboleros, esos de, de sintéticos, van a generar el efecto contrario, es decir, van a incrementar el efecto térmico dentro del cuerpo del trabajador. ¿Sí? Lamentablemente acá, eh, vamos a ser sinceros, estas imitaciones de las camisetas de fútbol son imitaciones, están hechas con un material sintético. Si vemos las originales, no, las originales es ropa técnica, están diseñadas para ser permeables, tienen otro tipo de mallas, tienen otro tipo de fondo, tienen otro tipo de material, por eso son sumamente caras también. Pero acá, bueno, encontramos polos de 20 soles, de 15 soles, porque es otro tipo de material. Lo podemos ver igual, pero la propiedad de la tela es distinta. Por eso hay que tener mucho cuidado también a aquellas personas que nos gusta el deporte y nos vamos a jugar nuestro partidito de fútbol, vóley, o nos gusta hacer footing, trekking, etcétera. Si no tenemos la ropa adecuada, vamos a generar un efecto negativo en nuestra salud. Porque esa ropa que nosotros usamos, que puede ser muy bonita, no cumple con los criterios técnicos. ¿Okay? Entonces, tengamos en cuenta y ahora ya nos damos cuenta por qué la diferencia de precios, ¿no? Porque las telas
y las características de ese tejido es diferente. Entonces, mencionaba, si nosotros vamos a tener calor radiante, igualito va a haber evaporación en nuestro cuerpo y eso va a generar un incremento de temperatura y posteriormente nos va a hacer que nuestro cuerpo empiece a reaccionar de manera negativa. Entonces, ¿qué síntomas tenemos? Ya hemos hablado. En primer lugar, dolor de cabeza. El dolor de cabeza nos va a dar por la deshidratación, por la pérdida de electrolitos que habíamos mencionado. La sed, ya la sed es un síntoma en este caso de querer, un síntoma que nos indica o nos induce a que nosotros tenemos que recibir o queremos recuperar cierta cantidad de líquidos. Las náuseas ya, porque ya tenemos la acumulación de toxinas, aparte que ya tenemos acidosis metabólica, ya en este caso nuestro hígado, nuestros intestinos ya han hipermetabolizado, ya los calambres, como había mencionado, por la pérdida de los electrolitos como el sodio y el potasio, y ya, ¿qué va a originar? Va a originar que mis movimientos sean más lentos, que asimismo pueda perder algún tipo de motricidad fina. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a generar la exposición en ambientes calurosos? Me va a generar calambres, como hemos mencionado, desmayos, algunas erupciones a la piel, sí. ¿Y por qué erupciones a la piel? Porque, ¿qué cosa va a hacer? Vamos a generar, si estamos con exposición directa al calor radiante, ¿qué pasa cuando nos vamos a la playa y nos usamos bloqueador, salpullido, erisipela? Ya, ese tipo de erupción, cuando hay exposición directa y agotamiento por calor. Ya, vamos a hablar también lo que es el agotamiento por calor. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. ¿Qué cosa es el golpe de calor y qué cosa es el agotamiento por calor? El golpe de calor es cuando ya tengo ya la piel seca, la piel caliente, tengo muy alta temperatura corporal y el golpe de calor es lo que me induce propiamente a la disminución de mis signos vitales, ¿no? Si ya voy ya próximos al desmayo, a la muerte. En cambio, el agotamiento por calor es la primera fase, es cuando yo tengo una piel fría, húmeda, pegajosa. ¿Por qué? Porque justamente los electrolitos, la piel ha botado los electrolitos con la finalidad de que con el contacto del ambiente se genere ese aire, esa frescura. Por eso lo tenemos húmeda, pegajosa, ¿cierto? Tenemos la temperatura normal o subnormal, pero ya tenemos índices de deshidratación. ¿Ok? El agotamiento por calor me da mareos, debilidad, malestar estomacal, vómitos, ya hemos hablado, y posteriormente, si ya los efectos se incrementan, ya tengo disnea, es decir, dificultad para respirar, taquicardia, incremento en los latidos cardíacos, ya puedo entrar a los desmayos o desvanecimientos. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer cuando ya tengo una persona un trabajador, que yo lo veo con ciertos síntomas, o que ya lo veo que de repente se sentó y ya no puede moverse? En primer lugar, tengo que colocarlo en un lugar fresco, un lugar donde de repente haya cierta brisa y que tenga sombra. Hay que echar a la persona. ¿Por qué? Porque la circulación, la persona ha perdido cierta habilidad, cierta motricidad, porque la sangre no le ha llegado, la sangre y el oxígeno no le ha llegado al cerebro. Entonces hay que echar a la persona. Si es posible, levantarle los pies o levantar parte de los brazos. ¿Para qué? Para que ya el flujo, el torrente sanguíneo se empiece a equilibrar. Hay que refrescar al trabajador en este caso, ¿no? Hay que ventilarlo, si podemos en este caso utilizar agua, compresas frías, en este caso, hay que ventilar a la víctima. Pero también hay que tener cuidado con algo. A las personas que tienen choque de calor, golpe de calor o agotamiento por calor,
por favor, no aplicar hielo, porque el hielo va a hacer todo lo contrario, va a generar una hipotermia y vamos a, en este caso, complicarnos más. ¿Ya? Hay que darle de beber también al paciente agua fría, si se encuentra agua fría. Pero aquí una observación que les voy a dar. El agua tiene que contener electrolitos, porque el agua no tiene electrolitos. Por eso que, como vimos en el video, hablamos de agua mineral, no de mesa. Una cosa es agua de mesa, otra cosa es agua mineral. El agua tiene que contener electrolitos. ¿Por qué? Porque lo que perdemos nosotros es electrolitos, no agua. Entonces, ¿debemos de qué? De regularizar el nivel de electrolitos en el cuerpo. Entonces, por tal motivo, ¿qué cosa es lo que se debe tomar? Es agua mineral. O, en este caso, electrolitos. Bueno, ya acá conocemos el Lespor, el Gatorade, el Power, etcétera, ¿no? Pero no es necesario poner eso. ¿Sí? Nosotros podemos tener agua mineral. Con agua mineral solucionamos muchos de los problemas. O preparar las sales de hidratación oral. ¿Ok? Algo importante también es que siempre, cuando una persona tiene un choque de calor, hay que derivarlo a la atención médica. O sea, no obviar la atención médica nunca. ¿Ok? Entonces, siempre debemos de vigilar y controlar a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener siempre en observación o pendiente? Que las actividades laborales, que todas las actividades laborales nunca estén superior, en este caso, a los 36, 37 grados. Cuando ya hay actividades que superan los 36, 37 grados y llega a los 41 grados, ya podemos hablar de que hay afectación de las personas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos qué cosa hacer cuando hay un golpe de calor. Ya el golpe de calor es algo más fuerte. Ya habíamos hablado que en el caso del golpe de calor, ya estamos hablando que la persona ya está desvanecida, muchas veces inconsciente. Acá lo que tenemos que hacer, si la persona está echada, porque ya no hay que echarla, pues ya la vamos a encontrar echada, lo que tenemos que hacerlo, en primer lugar, es darle la humedad suficiente para que pueda, en este caso, refrigerar su cuerpo. En este caso, mojarlo, bañarlo por completamente, arrojarle agua, hasta que veamos que la temperatura de su cuerpo se empieza a nivelar. Siempre teniendo en cuenta y el cuidado de no enfriar mucho porque podemos generar hipotermia, como les mencionaba. Y posterior, llamamos en este caso a las unidades médicas, paramédicos, bomberos, lo que encontremos, para que le hagan, en este caso, la atención respectiva. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta dentro de estos temas de golpe de calor es que sí, pues efectivamente, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, tiene efectos por la pérdida de fluidos. Pero cuando hablamos de fluidos, repito, y vamos a repetir hasta el final, son electrolitos. ¿Ok? Basta que yo pierda el 2% de mi fluido corporal, de mis electrolitos, yo ya voy a tener cierta fatiga. ¿Qué cosa quiere decir? Voy a reducir mi rendimiento. Si yo llego al 4%, ya voy a perder cierta tonicidad muscular. Ya no voy a poder levantar o hacer demasiado esfuerzo. 6% yo hablo de agotamiento por calor. Y cuando hablamos de agotamiento por calor, quiere decir que nosotros tomamos una pausa. Ya no podemos más. Nos sentamos, fatigados y todo. Hablamos de 8%, ya estamos hablando de alucinaciones. Estamos hablando ya de efectos
que qué cosas llegan ya al hipotálamo, el hipotálamo ya me empieza a dar, empieza a mandar mensajes al cerebro y el cerebro ya empieza ya a darme cosas fuera de la realidad, ¿no? Ya empieza, me desvirtúa todo el sistema. Y solamente con el 10% ya hablamos de un colapso circulatorio y propiamente del golpe de calor. Entonces, miren el efecto que puede generar una exposición a una temperatura simple de 36 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a mantener trabajando mis músculos cuando hay calor? Cuando existe, ¿cómo yo lo mantengo? En primer lugar, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a tener cuidado siempre por el agotamiento por calor. Si yo siento fatiga, siento calambre, y yo tengo ciertas características ya que estoy conociendo por el efecto del calor, en primer lugar, tengo que calmarme. Otro, si yo estoy trabajando en un ambiente de trabajo superior a los 32 grados, yo ya tengo que estar alerta de que puedo tener o que puedo estar expuesto a un golpe de calor. Por tal motivo, yo ya con ese conocimiento tomo mis previsiones, me aclimato, tomo mis electrolitos y mantengo mi temperatura corporal. Bueno, me había adelantado. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a tomar un tiempo para permitir que mi cuerpo se adapte a la temperatura de trabajo. En este caso, a un ambiente de temperaturas elevadas. Ahora, estos trabajadores que trabajan en construcción lo pueden controlar. Los que trabajan en mina, ya es un poco más difícil, porque ellos entran a mina de socavón, y en mina de socavón hay gran cantidad de humedad, gran cantidad de temperatura. Entonces, estas personas tienen, en este caso, que pasar ya por otros procesos. Pero lo ideal es que hay que aclimatizarnos, hay que hidratarnos con la finalidad de poder ambientar y regular ese ambiente de trabajo. Otra cosa, también tenemos que tener presente la vestimenta, el uniforme de trabajo y los equipos de protección personal que nosotros vamos a utilizar. Porque los equipos de protección personal, ustedes saben, es una barrera física. Imagínense el día de hoy, al mediodía ha sido súper radiante, súper caliente. Imagínense que ustedes son un supervisor de seguridad en la planta de Cementos Lima. Tienen que estar con su manga larga, con su casco, con su capucha, con sus lentes, con su respirador, con su chaleco reflectivo, con su bota de seguridad y con su jean. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ustedes tienen que hacer toda la supervisión de toda la faja. A lo que quiero llegar, es decir, también tengo que ver qué tipos de EPPs, cuáles son los adecuados. Ahora, ¿cuánto tiempo yo voy a trabajar expuesto a esas temperaturas? Porque también yo tengo que regularizar mi tiempo. Entonces, por eso yo tengo que saber cuáles son las condiciones que van a incrementar la posibilidad de que yo pueda sufrir un choque térmico. Otro, yo no voy a esperar tener sed para decir que estoy deshidratado o para decir que hay mucho calor. Yo ya tengo que estar hidratado. La sed no es un indicador confiable. La sed es un indicador que ya me llama cuando ya estoy en un efecto ya casi grave. Entonces no voy a esperar, yo siempre tengo que estar hidratado. Y si yo voy a trabajar expuesto a calor radiante, con mucho más razón. Y sobre todo, usar electrolitos. Tomar, en este caso, los electrolitos. También tengo que conocer cuáles son los síntomas, los síntomas que yo puedo tener. Si yo ya veo o noto que tengo ciertas condiciones, inmediatamente dejar de tener el trabajo, dirigirme a mi supervisor y, si es posible, ya al área médica, ¿no?
Por eso la importancia de prevenir. Siempre tenemos que nosotros prevenir estas condiciones o estas acciones de calor. Perdón. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones, las principales acciones que debemos de hacer o tener en cuenta frente a exposición a calor? Hidratación con agua, preferiblemente mineral. Hay que tomar descansos y los descansos se realizan en lugares frescos, lugares con sombra. Se dice, bueno, hay cierta bibliografía que dice de que dentro de lo que son trabajos con fuente de calor o exposición a radiaciones solares, se debe trabajar, se debe trabajar en periodos no mayores a 1 hora con un descanso de 10 a 15 minutos, porque estamos expuestos directamente en este caso, a las radiaciones no ionizantes, UVA, UVB. Estar siempre atento con los síntomas, eso es lo que también tenemos que estar, siempre estar atento, mosca, saber qué síntomas, y si no, si nosotros somos trabajadores, manifestar lo que sentimos, si somos supervisores, estar en permanente supervisión y ver si realmente el personal está en buenas condiciones. ¿Qué no debemos de hacer? Ignorar los síntomas del estrés calórico. Me duele la cabeza, no le hago caso. Tengo sed, no le hago caso. Me empiezan a hormiguear las manos, a hormiguear las piernas, no le hago caso. También. Empiezo a tener un pequeño calambre, un pequeño tirón, y no le hago caso. También. Todos esos son posibles efectos de, en este caso, golpe de calor. Hay gente que le gusta tomar el bronce, ¿no? Es decir, en vez de echarse bloqueador, se echa bronceador. Sí existe. Y es la verdad. También no se considera. ¿Ya? Y otra cosa que no tenemos que hacer es siempre, si nosotros vemos que tenemos una actividad laboral que tenemos que realizar en un tiempo determinado y no podemos realizarla, tenemos que ayudar y tenemos que en este caso comunicar a nuestro supervisor, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando trabajamos bajo presión y trabajamos con calor radiante, podemos tener problemas y podemos generar en este caso un accidente. Bueno, dentro de los consejos, ya creo que lo hemos mencionado, pero acá tenemos algo un poquito más gráfico. Hay que hidratarse a menudo, hay que siempre protegerse. Y cuando hablamos de protección, tenemos que hablar, en este caso, prendas de algodón. Si hablamos de sombreros, hablamos de tener sombreros ligeros que tengan ventilación y de colores claros, utilizar protección visual polarizada para evitar en este caso las radiaciones UVA, UVB, con filtros también, filtros polarizados. Se sugiere comer ligero y con alimentos ricos en agua, ¿cierto? Descansar de manera apropiada. Hay que evitar el alcohol porque el alcohol al final nos deshidrata. El alcohol no nos hidrata, nos deshidrata. Nosotros sabemos que los radicales hidroxilo, ¿qué cosa hacen? Sacan las moléculas de agua, las deshidratan. Evitar la exposición directa. Las comidas pesadas también en realidad nos van a generar o no, nos van a generar mayor sensación de sed. Y esfuerzos físicos o en este caso algún tipo de actividad fuerte que nosotros vamos a realizar. Dentro de lo que son las medidas generales, repaso, nos vamos a aclimatar, nos vamos a exponer, hay que ver la cantidad de tiempo que vamos a estar expuestos acá. La ropa adecuada, como habíamos mencionado, es recomendable la ropa técnica. Postergar los trabajos no esenciales en horas punta, ¿no? Si estamos en 1 hora, en mediodía,
y tenemos un trabajo que en realidad no es relevante, no hacerlo. Esperar que baje el sol o en un tiempo más oportuno. En el caso de que el trabajo sea muy pesado, hay que agregar trabajadores, hay que incrementar el número de trabajadores con la finalidad de que se disminuya la carga de trabajo y se realice en menor tiempo, ¿no? O sea, menor tiempo, menor carga, menor exposición, ¿cierto? Áreas de descanso apropiadas, es decir, que las áreas de descanso estén lo suficientemente ventiladas, apropiadas, en un techo apropiado, que en realidad me proteja al trabajador, ¿no? Y sobre todo, y algo muy importante, lo que es la protección al trabajador. Bueno, esta ha sido mi participación. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo dispuesto a responder. Adelante. A ver, acá en el chat tengo una pregunta. ¿Sería adecuado tomar bebida helada cuando nuestro cuerpo se encuentra a alta temperatura? La verdad, no. Tenemos que tomar una agua apropiada, a una temperatura apropiada, porque nosotros lo que vamos a hacer es un contraste de calor y podemos, en este caso, generar algún tipo de golpe dentro de nuestro organismo. Nuestro organismo está, pongamos, 35, 33 grados y vamos a ingerir bebidas de 12 grados, 13 grados, vamos a generar, en este caso, una un golpe fuerte. Lo ideal sería tomar agua fría, sí fría, pero no se recomienda temperaturas que bajen, en este caso, de los 15, 16 grados. No, no se recomienda. Otra pregunta. ¿Qué tipos de enfermedades ocupacionales trae contigo el acatamiento por calor? En todo caso, los golpes de calor leves. Bueno, como les mencionaba, son en realidad no tanto que produzcan una enfermedad, pero sí van asociadas. Si yo tengo un trabajador que tiene algún problema respiratorio, un asma, pongamos, y yo lo expongo a un trabajo con, con un exceso de temperatura, voy a producir en este caso un problema respiratorio. Si yo tengo también una persona que tiene silicosis o que tiene un tipo de enfermedad pulmonar, también. En el caso de diabetes, lo mismo. Voy a generar un mayor metabolismo, se va a generar insulina. Entonces, este es el tema, ¿no? Entonces, siempre, como habíamos mencionado en un inicio, hay personas que tienen ciertos factores de riesgo en el cual nosotros debemos de observar con la finalidad de que no se genere mayor predisposición a la enfermedad que ellos tienen. Hay Profesor, aquí hay EPPs, otra pregunta. Ajá, esa misma. sí, sí, estoy leyendo. ¿Hay EPPs más recomendables para evitar estos golpes de calor? Sí. Perdón. Existen EPPs apropiados para trabajos a altas temperaturas. Existen lo que son sobre todo, eh, hay ropa que es muy ligera, es decir, ropa de algodón que me cubre y asimismo tiene protección contra radiaciones UVA, UVB. El tema que estos EPPs tienen un costo adicional que muchas veces el empleador no los quiere asumir. ¿Ok? Dentro de los EPPs también tenemos los lentes, los protectores visuales contra, en este caso, radiaciones ultravioleta. Existen cascos que están diseñados ¿para qué? Para que tienen un sistema donde ingresa el aire y me ventila todo lo que es la cavidad craneana, todo lo que es la capa craneana. Son diseñados especialmente para, en este caso, generar cierto confort cuando existen altas temperaturas. Los zapatos, los calzados de seguridad también, que tienen ciertos sistemas de permeabilización de aire, así como existen los waterproof,
que son protectores de agua, también existen. En este caso, hay unos que tienen sistemas de permeabilidad para que refresquen todo lo que es la zona del pie. Sí, existen esos tipos de EPP. Bueno, si no existe ninguna otra pregunta, no me queda más que agradecer su atención, su participación y bueno, espero ver a muchos de ustedes en algún curso próximo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Félix. Espero a todos los asistentes les haya quedado un poquito más claro sobre lo que es los golpes de calor en el trabajo y que con las recomendaciones que nos ha brindado el ingeniero de alguna manera podamos tener un poquito mayor de conocimiento cómo actuar frente a un posible golpe de calor en el trabajo para que nosotros mismos y, bueno, sus compañeros dentro de ese centro de labores puedan tener una atención rápida e inmediata, que es lo más recomendable. Bien, muchachos, a los asistentes, bueno, les voy a compartir el link de asistencia para que puedan ingresar, puedan registrar sus datos, de la misma manera poderles compartir la clase que es grabada y también el material que el docente ha compartido el día de hoy en esta ponencia. Posterior a ello, si alguno de ustedes, de acuerdo a lo que han respondido en el formulario que se les ha hecho llegar por el grupo de WhatsApp o de manera interna a cada uno, de acuerdo a lo que han respondido, si desean la certificación de este seminario, de la misma manera hacerlo saber en este formulario también para poder hacer el seguimiento necesario. Le doy las gracias, ingeniero. Muy buena ponencia. Ha servido creo que para todo ámbito laboral, no necesariamente para solo ingenieros o salud ocupacional, sino como usted bien lo mencionó al inicio, en esa temporada de las temperaturas tan altas que estamos viviendo, sobre todo también en la zona costera del Perú, ¿no? Como bien sabemos, tenemos a personas de distintas regiones aquí. Sin más, muchas gracias, ingeniero. El día de mañana los invito a que podamos estar presentes en el inicio del diploma de higiene ocupacional y monitoreo de agentes ocupacionales de 8 a 10 de la noche. Mañana tenemos el primer módulo. Los invito de nuevo a hacerles recordar y recalcar que ingresen sus datos de asistencia en el link que les han compartido en el chat. Voy a volver a compartirlo nuevamente por el grupo de WhatsApp y los esperamos el día de mañana. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, permiso.